Armando Andino, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros asambleístas. Este día, domingo 13 de octubre, se cumplirán 2 años desde que ese compañero revolucionario, ese presidente valiente, tuvo la certeza de remitir a esta Asamblea Nacional el proyecto de Código Integral Penal. Por ello saludo esa iniciativa de nuestro compañero presidente de los ecuatorianos. En este tiempo, señora presidenta, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha trabajado intensamente en el proyecto y ha propiciado una serie de debates con instituciones del sector justicia, organizaciones sociales, colectivos, académicos, expertos en materia nacional, tanto a nivel local como internacional, y obviamente la ciudadanía que se ha involucrado en estos debates. El proyecto de Código Orgánico Integral Penal reúne, señora presidenta, los distintos ámbitos de la legislación penal en un solo cuerpo normativo, traducido en más de 700 artículos y varias disposiciones finales. Estas partes del libro están ordenadas de la siguiente manera: el libro preliminar, que constituye el núcleo conceptual y axiológico del proyecto de ley; el libro primero, las infracciones penales, que recoge sistemáticamente la descripción de las distintas conductas que son consideradas relevantemente importantes; el libro tercero, del procedimiento, que organiza el enjuiciamiento de infracciones penales sujetos al debido proceso y a las garantías de carácter constitucional; el libro tercero, que habla de la ejecución de penas, establece la institucionalidad del sistema de rehabilitación social y el rol de los jueces y juezas de garantías penales en cuanto a las personas privadas de la libertad. Asimismo, tenemos disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias, en las que hay que destacar las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial con la finalidad de adaptar la organización de la Administración de Justicia a las nuevas normas adjetivas penales. También hay que resaltar la disposición final que establece una vacancia legal en términos muy claros de 90 días para permitir la reorganización de la justicia, la capacitación de las servidoras y servidores judiciales y la difusión adecuada de la nueva normativa penal. Es decir, que una vez que se publique en el registro oficial, y como es nuestra aspiración, y espero que sea la aspiración de los 137 asambleístas, correrán 90 días de esta vacancia legal para que recién allí empiece a operar esta ley que será aprobada en los próximos días. El objetivo de la gran reforma penal, señora presidenta, fue renovar y armonizar todo el sistema jurídico penal, adaptándolo no solo a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también a la propia realidad de nuestro país. Es así que el artículo 424 de la Carta Fundamental determina que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, dice la norma, carecerá de eficacia jurídica. Desde este mandato constitucional surge entonces la necesidad de adecuar y actualizar el derecho penal con todos sus componentes, el sustantivo, el adjetivo y el ejecutivo,
al nuevo estándar constitucional con el fin de dar cumplimiento al deber primordial del Estado establecido precisamente en el numeral 8 del artículo 3. El fin primordial de las leyes armonizadas con la Constitución, señora Presidenta, radica, por tanto, en garantizar de forma universal la justicia en las relaciones humanas en aras de alcanzar el bien de la comunidad ecuatoriana o el bien de toda la comunidad. Si una ley se promulga con el fin de favorecer los intereses de unos pocos, dicha ley estaría atentando a este principio. La seguridad es un valor, pero mantenerla sin defender los derechos humanos sería una tremenda contradicción. Por eso, señora Presidenta, nuestra responsabilidad como legisladores, como parlamentarios, es lograr un equilibrio entre las exigencias de seguridad de la población y la preservación de los espacios de libertad. Con estas consideraciones, el proyecto ha sido depurado y reestructurado en un gran porcentaje. Hay una gran diferencia de cómo nació, cómo vino y lo que hoy tenemos para el segundo debate. La primera tarea de la comisión fue reunir en un libro preliminar los principios, garantías, derechos y en general normas rectoras que deben constituir el eje transversal del Código, ya que el desarrollo penal es tanto un instrumento de limitación del poder punitivo del Estado como un medio de garantía de las libertades de las y los ciudadanos. Así, el artículo 1 del proyecto delimita claramente su finalidad. ¿Y qué dice el artículo 1? Este código tiene como finalidad: 1. Normar el poder punitivo del Estado. 2. Tipificar las infracciones penales. 3. Juzgar a las personas con estricta observancia del debido proceso. 4. Promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas. Y 5. La reparación integral de las víctimas. Sí, jamás podíamos olvidarnos de las víctimas, porque las víctimas tienen derechos, hay que garantizar su protección y hay que garantizar su reparación integral. En el título 1 del libro preliminar se desarrolla dogmáticamente la teoría del delito, con definiciones sobre la infracción penal, las conductas penalmente relevantes, la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad, estableciendo también los diversos tipos de participación penal. En cuanto a la responsabilidad, se ha incluido en el proyecto la responsabilidad penal de las personas jurídicas, respondiendo ¿a qué? A la tendencia penal en el mundo y fundamentalmente dando cumplimiento al artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos que impone cada Estado parte adopte las medidas necesarias con sus principios jurídicos a fin de establecer las responsabilidades de personas jurídicas por participación en delitos graves. Sí, señora Presidenta, esto es lo que dice este instrumento de carácter internacional del cual el Ecuador es parte, del cual es signatario y tiene que dar cumplimiento. Y no ha sido un invento nuestro de querer sancionar arbitraria o unilateralmente a las personas jurídicas. Desde esta perspectiva, también debemos señalar que en el título 4 de las infracciones en particular, los diversos delitos están organizados según el bien jurídico protegido y la gravedad de su lesión. Así, hay ciertos derechos o intereses cuya lesión afecta a toda la humanidad. Dentro de este primer grupo se encuentran tipificados actualmente el genocidio y el etnocidio. Sin embargo, no se encuentran en el catálogo vigente
como exterminio, esclavitud, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, agresión, que han sido incorporados en este proyecto por la gravedad del daño al patrimonio humano y la necesidad de ser justamente penalizados. En el delito de trata de personas, cuya finalidad es la explotación de diversas formas, se ha detallado estas, como el comercio de órganos, la explotación sexual de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, la prostitución forzada, los trabajos forzados, el matrimonio servil y la adopción ilegal. En los delitos contra la inviolabilidad de la vida, atendiendo a la norma constitucional, se ha tipificado el homicidio culposo por mala práctica profesional, cumpliendo con lo que establece el artículo 54 de la Carta Fundamental y sometiéndonos también a las sentencias de la Corte Interamericana, a través de las cuales se sanciona al Ecuador por falta de tipicidad clara y precisa en nuestro ordenamiento. Obviamente que habrá que hacer algunos reajustes y espero que hoy en este pleno precisamente se lo haga, como ya lo hizo, por ejemplo, el compañero Carlos Velasco. Asimismo tenemos el sicariato y al femicidio. ¿Quién puede oponerse a ese delito de femicidio? Ese delito que atenta en contra del derecho de género por el simple hecho de ser mujer. No es, como alguien decía, por tratar de satisfacer a las mujeres. No, es porque hay que precautelar el derecho de las mujeres. Dando cumplimiento al mandato de la consulta popular, se ha tipificado como infracción penal la falta de afiliación al IES y el funcionamiento de casinos y salas de juego. Por nuestra historia reciente, también nos hemos visto en la necesidad de determinar con mayor claridad y precisión los delitos contra la eficiente administración pública, como el peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, entre otros, para combatir sin contemplaciones a ese monstruo endémico llamado corrupción. Y otro de los delitos que ha causado y está causando conmoción es el delito de usura. Allí también se está estableciendo varias escalas para sancionar, cuyos delitos irían de hasta 10 años de la privación de la libertad. Al integrar las distintas normas penales existentes y por la incidencia que tiene la violencia contra la mujer y la familia, se ha visto la necesidad de crear como delito la violencia intrafamiliar, que actualmente es una contravención, sin dejar de lado las medidas de protección a través de las cuales el juez está en la obligación de manera inmediata de entregar esas medidas de protección a favor de la mujer y la familia. La mujer y la familia, sí, señores. También se persigue la violencia en los escenarios deportivos y de concentración masiva, pues objetivo de este código es desterrar toda clase de violencia en el ámbito público o privado y promover una cultura de paz. Aquí mi felicitación a Virgilio Hernández, porque nunca se dio por vencido, siempre persistió para que haya paz, para que haya tranquilidad y de alguna manera haya seguridad, y sancionar a aquellos que atentan a seres humanos que van o vamos a los escenarios deportivos o escenarios de concentración masiva. Al delito de plagio se ha identificado como y se ha sumado el de secuestro extorsivo y simulación de secuestro, que afecta a tantas familias cuyos familiares inescrupulosos sacan provecho de la desesperación para poder meterse dinero al bolsillo u obtener otro tipo de beneficio de carácter personal. En la sección correspondiente a la integridad sexual y reproductiva consta en el proyecto la inseminación no consentida, la esterilización forzada. Con la misma necesidad se ha despenalizado la gran mayoría de formas de injuria. Sí, la gran mayoría. Hoy queda una sola, sí, la calumnia,
y probablemente, de acuerdo a lo que me han hecho llegar en estos días algunas sugerencias, de que se incluya también la no calumniosa, sí, como una contravención. Vamos a analizarla. Otras conductas que han sido descriminalizadas son el rapto, la bigamia, la zoofilia, la ofensa a cadáver, la provocación del duelo y otras más. Finalmente, el círculo de garantías del sistema no estaría completo sin la reparación integral de la víctima. Sí, el artículo 75 de la Constitución prescribe que se adoptarán mecanismos para una reparación integral de las víctimas de la infracción penal. En relación a este tema, se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señora Presidenta, quiero agradecer finalmente a mis compañeras y compañeros de la comisión, a todos, en especial a los de país, porque con el cuerpo de asesores, con los compañeros técnicos, hemos podido construir este trabajo fundamentado, sustentado, sujeto al ordenamiento constitucional como al ordenamiento internacional o a los instrumentos internacionales. Aquí no es un trabajo individual de Mauro Andino, es un trabajo de equipo y me siento contento y satisfecho. Igual a los asambleístas, a las organizaciones, a los colectivos, al sector justicia, que con sus sugerencias, con sus propuestas, hemos podido estar llegando ya en la recta final para poder conseguir este gran objetivo. Jamás, señora Presidenta, jamás nos podrán acusar que no ha habido debate o que no hemos escuchado otras opciones. Los que digan lo contrario legitiman la inseguridad que afecta a nuestra sociedad y querrán perpetuar la impunidad en el país. También deseo mencionar que, como recomendó la comisión, señora Presidenta, que como recomendó la comisión en su informe, acá nosotros en este pleno debatamos en primera instancia el libro preliminar, todo el Código Integral por libros. En primera parte, el libro preliminar que contiene 5 títulos, y el libro 1, infracción penal, que contiene 4 títulos, y el segundo, libro 2, procedimiento, que contiene 10 títulos. El tercero, ejecución, que contiene 5 títulos. Y el cuarto, reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial y demás disposiciones generales, modificatorias, reformatorias, transitorias y disposición final. Es decir, que cuando hayamos agotado el debate del libro preliminar y el libro primero de la infracción penal y el libro segundo del procedimiento, empecemos aquí a procesar ya la votación, cuya moción desde ya dejo planteado, y luego retomemos con el libro tercero, ejecución, culminado ese y las reformas a las que hice referencia, igual se someta a votación. Les invito, compañeras y compañeros asambleístas, a realizar responsablemente propuestas y sugerencias, que este Parlamento no sirva únicamente para una tarima politiquera, propuestas técnicas y sustentables. Estamos construyendo un código integral penal para todos los ciudadanos y ciudadanas, de manera alguna direccionado a perjudicar o a favorecer a alguien. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder ante la ley. Gracias, señora Presidenta.